8 de la mañana con 14 minutos, 8 con 14 minutos ya en Punto Noticias, primera emisión. Saludamos con nuestra segunda invitada, la doctora Carla Álvarez, investigadora, docente universitaria y especialista en seguridad que nos acompaña vía telemática. Doctora Álvarez, buenos días. Gracias por estar en Punto Noticias de Radio Pichincha. Bienvenida. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Este fin de semana el país vivió momentos de terror, matanzas registradas en urbanizaciones con víctimas mortales que para el gobierno son víctimas colaterales, entre ellas una pequeña de apenas un año. En fin, una situación parecida se vivió en Milagro con varias víctimas mortales. Los sicariatos han aflorado durante todo este fin de semana en varios puntos del país. Esto, si bien no constituye algo nuevo, cada vez se ve con más saña los crímenes, con mucha más violencia. ¿Qué está pasando? ¿Cómo explicarnos la situación por la que estamos atravesando, este incremento desmesurado de la violencia, mientras del lado gubernamental todo se lleva a justificar con que son vendetas que tienen que ver con el narcotráfico? Bueno, buenos días, Licenia y Alexis, y un saludo a la audiencia también. Creo que sí, el fin de semana ha sido extremadamente violento. También estuve viendo los tweets de Carlos Oporto haciendo esta reseña de todos los lugares donde había habido una muerte violenta y es impactante. Pero claro, venimos ya en esta dinámica más de un año. Esta es una dinámica que ha ido acumulando la pérdida de vida de seres humanos. Quisiera decir que es importante poner en contexto el nivel de violencia que estamos viviendo para no naturalizarlo, porque me parece que algunas autoridades están tendiendo a bajar el perfil de los niveles de violencia que tenemos. Y quisiera decir que el Ecuador está viviendo un nivel de violencia tal que nosotros en el 2022 tuvimos más muertes por homicidios, por violencia intencional, que en las 3 guerras declaradas que ha tenido el Ecuador. Es decir, en la guerra del 41, en Paquilla y en la guerra del 95 tuvimos menos muertes que lo que hemos visto en el 2022. Esto nos hace hablar de una sociedad que no tiene un conflicto, no tiene una guerra declarada, pero tampoco tiene paz, ¿no? Es también impresionante ver que en toda la costa ecuatoriana, desde Esmeraldas, pasando por Manabí, Guayas, Los Ríos, etcétera, pues solo en esos lugares tenemos el 80% de todas las muertes y también son más muertes que las que hemos tenido en una declaración formal de guerra. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Pues hay unas ciertas inacciones, unas ciertas políticas que no se están tomando, no hay una ruta clara. Por una parte tenemos unos ofrecimientos de que van a mejorar las condiciones de seguridad si es que nos pronunciamos a favor de la consulta popular que ahora mismo está en juego, pero por otra parte se toman acciones que desdicen o que son absolutamente contrarias al mejoramiento de la seguridad. No hay un plan claro, no hay una estrategia clara hoy por hoy. Entonces, claro, en el 2022 resulta que nosotros tenemos más muertos que en Haití, que tiene una tasa de 16 muertes por cada 100.000 habitantes, pero Haití es un estado fallido desde hace mucho tiempo. Es decir, nosotros tenemos más violencia que un estado fallido. Y este año acumulamos más violencia que en Colombia y que en México. Es decir, estamos en una situación de mucha dificultad, hay una responsabilidad muy grande del gobierno. Debería decir que me da pena que esto esté ocurriendo de esta manera porque conozco a gente que está trabajando en el campo de la seguridad desde lo público, que están haciendo enormes esfuerzos por contener la violencia, y es gente muy comprometida incluso con el establecimiento o la recuperación de unas condiciones mínimas de paz. Sin embargo, todas las medidas o el conjunto de medidas no están ayudando a que se concrete esta paz o a que podamos vivir más pacíficamente. Estoy hablando, por ejemplo, de la reducción reciente que hubo al impuesto para la importación de armas. Eso es como una cosa muy contradictoria, es decir, por un lado buscamos extraditar a la gente que comete delitos violentos, pero por otra parte estamos permitiendo
el incremento de la presencia de armas o una proliferación de armas en la sociedad, lo cual va a generar más violencia, sobre todo si consideramos que el 86% de las muertes en Ecuador se cometen con arma de fuego, en condiciones donde está prohibida la importación, la exportación, el libre porte y la libre tenencia de armas. Es decir, estamos teniendo un problema de un mercado que es ilegal, hay mucha gente armada y hay mucha gente muy dispuesta a cometer violencia y a matar a los otros miembros de la sociedad. Entonces, claro, son medidas como muy contradictorias, no son consistentes y eso, claro, hace que la gente que esté trabajando conscientemente y seriamente por reducir la violencia no tenga logros significativos, porque es que una golondrina no hace verano. Ahora, doctora, el hecho, en este caso, por ejemplo, en la matanza de Daule, el hecho que las víctimas o entre las víctimas esté un ex policía y un policía en servicio activo, que se hayan encontrado todos esos elementos que dice la Fiscalía que se hallaron allí, $380.000 en efectivo, uniformes, documentos, etcétera, vehículos, ¿qué nos dice? Que es un elemento más para el análisis, pero ¿qué nos dice que se hayan encontrado esas cosas allí? Pues nos hablan básicamente de una institucionalidad muy debilitada, ¿no? Vemos que los casos aislados de policías y de oficiales de las Fuerzas Armadas involucrados con la delincuencia común y con el crimen organizado no son tan aislados. Esto habla de la necesidad de una depuración de la policía, pero de una necesidad de la depuración de la policía, de las Fuerzas Armadas, del sistema judicial. Necesitamos que haya esa depuración para no dejar permear los intereses ocultos que hacen que haya esta explosión de violencia. Pero no vemos las acciones, no estamos viendo la concreción de las acciones para que haya esta depuración. Vemos que no es solo la policía, también las Fuerzas Armadas. Estaba leyendo ayer que hay 43 miembros de la Marina involucrados en delitos comunes y en narcotráfico, en actividades con narcotráfico. 13 son sospechosos de proveer armas a pandillas y 9 son sospechosos de robar fusiles AK-47 del arsenal de las Fuerzas Armadas. Es decir, la policía tiene un grave problema, las Fuerzas Armadas de la misma manera y la función judicial también. Esto necesita una depuración para que podamos funcionar de otra manera, para que estas instituciones recobren la legitimidad. Es importante decir que una de las estrategias que se tomaron en Medellín para reducir la violencia, cuando estaba como en la cúspide o en el punto más alto, fue hacer una depuración de oficiales del sector público, de la fuerza pública, para poder actuar contra la criminalidad, y esta fue una de las maneras en las cuales se logró pacificar y reducir los niveles de violencia en esta ciudad. Entonces, bueno, también creería yo, Licenia, que el modelo de gestión de la seguridad del Ecuador no está teniendo como referentes aquellos modelos o aquellos casos exitosos de pacificación. Es decir, nosotros no vemos o no escuchamos que el gobierno esté tomando esta referencia para la adopción de sus políticas en el campo de la seguridad. Por el contrario, vemos una insistencia, una persistencia, digamos, un poco terca, con el uso de la mano dura para el castigo y la sanción de las personas que están involucradas en la criminalidad. También vemos una suerte de renuncia del Ecuador al juzgamiento de las personas que están involucradas en grandes crímenes, pero no vemos como una estrategia de pacificación, de reducción de la violencia, sino como una estrategia constante de aumento de castigo, y que no ha dado resultados concretos a nivel internacional. No tenemos casos de reducción efectiva de la violencia, reducción efectiva del conflicto a través del uso de la mano dura. Siempre eso trae otros resultados, trae más violencia en las sociedades, y es una cosa que hay que evitar. ¿Cómo está, doctora Álvarez? Un gusto saludarle como siempre.
A propósito de lo sucedido este fin de semana, revisábamos también las cifras que publicó Carlos, las comentábamos hace un momento en el segmento de la opinión, y no deja de preocuparnos, de generarnos inquietud. Y yo, claro, la pregunta que me hacía es ¿cuándo nos va a tocar a nosotros, no? Porque esto cada vez se va a hacer, nos va acercando. Y es una pregunta que puede resultar dolorosa, pero que también es muy cruda y real, ¿no? Sobre eso, la pregunta es, y a propósito de la consulta popular, gane el sí o gane el no, ya sea la consulta o sea la reforma constitucional vía asamblea, si tenemos un gobierno que no operativiza un plan de seguridad que aparentemente lo tiene en papeles, que nadie conoce, solo el presidente, ¿de qué sirve el resultado de la consulta o de qué sirve el pronunciamiento de la asamblea? Si es que el gobierno no va a hacer absolutamente nada, si tenemos aparentemente secretarios de Estado, ministros que no conocen sobre seguridad, como por ejemplo el señor Diego Ordóñez, ¿qué va a pasar en adelante? O sea, nos estamos generando una expectativa increíble, doctor Álvarez, además con la publicidad que está vendiendo el gobierno, pero me da la impresión de que no se va a resolver el problema por ahí. Bueno, la figura de extradición no resuelve problemas en ningún lugar. Es una figura para cooperar. Es una figura que no necesariamente tiene que ser mala, ojo, que puede ser una figura de cooperación entre países. Sin embargo, hay que entender que no resuelve nada y no resuelve los problemas por los que atraviesa el Ecuador en este momento. Cuando digo no resuelve nada, es que ya tenemos los casos de Colombia, de México, que tienen la figura de la extradición, y nada en su situación de seguridad se ha resuelto ni ha cambiado. Por ejemplo, los datos que muestra Colombia en un periodo de 10 años utilizando la extradición entre el 2000 y el 2010. 1.221 ciudadanos fueron extraditados hacia los Estados Unidos, la mayoría por delitos de narcotráfico, el 75% más o menos. Sin embargo, este delito no disminuyó nunca y sabemos que en el 2021 Colombia rompió récords de cultivo de hoja de coca, de producción de cocaína, pero es que Colombia está produciendo para el 2021 1.400 toneladas de droga. Nada cambió, nada se redujo. La inserción o la forma de inserción de Colombia dentro del contexto del crimen organizado mundial no se redujo. Entonces, a mí me preocupa sí la publicidad que nos están haciendo respecto a la extradición como una figura que nos va a ayudar a mejorar la seguridad. Sobre todo porque, bueno, hay que entender que en la extradición hay dos tipos de formas de participar de una cooperación de extradición. Y la una es siendo activos y otro siendo pasivos. Somos activos cuando demandamos que trasladen a nuestro territorio un delincuente que ha delinquido, que nos ha afectado, pero desde otro país. Y somos pasivos o usamos la figura de manera pasiva cuando solo enviamos los delincuentes que nos son requeridos. Es decir, los llevamos a otro país para que sea juzgado en otro país. Y entonces ahí pues me queda la duda, porque, o mejor dicho, me salen muchísimas dudas, porque el gobierno está hablando de la figura de la extradición casi en términos exclusivamente pasivos. Es decir, las publicidades, la forma de explicar de la extradición nos muestran que el Ecuador lo que quiere ser es un expulsor de delincuentes. Vamos a empezar a exportar criminales, parecería, ¿no? Exacto. El Ecuador no está pensando que la figura de extradición puede permitirnos traer hacia nuestro país criminales que nos han hecho daño desde otros lugares. No, eso no está pensando. Está pensando en ser un exportador de criminales, y eso implica detrás, haciendo una lectura profunda, implica una renuncia completa a poder tener un ejercicio soberano de la justicia, a fortalecer la justicia que además está tan debilitada que nos está generando los problemas de inseguridad y de violencia que tenemos. Entonces, bueno, la verdad es que me quedan muchas dudas sobre esta figura, sobre cómo se van a usar, y podría decir definitivamente que esta no es la solución. La venta que se nos está haciendo de la figura de la extradición es una venta que es ficticia, es irreal, no va a cumplir con las expectativas que nos están ofreciendo, y tampoco tiene la dimensión
que la gente está esperando que tenga. Por ahí en algún momento escuché a un analista que decía que la extradición va a permitirnos reducir el hacinamiento en el sistema carcelario. Y yo decía, si en Colombia en 10 años extraditaron a 1.200 personas, Colombia siendo el productor tan importante de drogas que es, pues en Ecuador, que ocupa un rol diferente, que menos protagónico, pues no podemos esperar que haya una extradición de 1.000 y pico de personas, además en 10 años, que es un periodo tan largo. Entonces, y tampoco podemos esperar que 1.000 personas reduzcan el hacinamiento carcelario. Entonces, no puede haber esta expectativa de que haya otras personas, otros países, otros actores que cumplan las funciones de seguridad que tiene que cumplir el Ecuador. Pero además, doctora, hablando sobre el tema del hacinamiento, fíjese, yo no había escuchado esa declaración. Ahora que usted la menciona, no me parece curioso, me parece un argumento realmente patético. Porque el hacinamiento deberíamos reducirlo logrando, primero, que la fiscalía no meta a la cárcel a todo el mundo, pues primero, para no tener esta figura de la prisión preventiva a gente a la que meten presa, después la investigan, resulta que han sido inocentes. Y algunos de ellos, como por ejemplo el señor Víctor Guayas, luchador en defensa del agua, terminó asesinado en una de las masacres carcelarias. Eso, por un lado. Por otro, reducir el hacinamiento, logrando que las personas que han cumplido una pena se reinserten en la sociedad, por ejemplo, con verdadera rehabilitación social, o de entrada, evitar que haya tanta delincuencia, brindar oportunidades para que los chicos no vean en el asalto, en el robo, en involucrarse en estas pandillas del narcotráfico, una opción de vida. O sea, reducir el hacinamiento, pero dándole oportunidades a la gente, pues no exportando delincuentes como la conclusión a la que llegamos antes de esto, ¿no? Sí, bueno, parecería que vamos a ser exportadores de migrantes y exportadores de delincuentes también, y la verdad es que no creo que se logre tan fácilmente con la función de la extradición. Pero también es que, leyendo el discurso, lo que nos lleva a pensar es que hay una suerte de renuncia a las capacidades de lo público para ejercer justicia y para proveer de seguridad a la población. De hecho, claro, toda esta discusión de la extradición nos lleva a pensar, bueno, si queremos menos delincuencia, si estamos luchando por la seguridad, ¿por qué hubo esta reducción tan poco planificada de los impuestos para la importación de armas en el país? Entonces vemos que en el último año encontré un reportaje de prensa de un diario que hablaba, porque no hay tanta información respecto a las armas, que hablaba de que en el último año en Ecuador se importó cerca de $1 millón en armas que están en manos principalmente de empresas privadas. Entonces vemos que hay también una renuncia al interior del país por parte de la función pública para ejercer la protección de los ciudadanos, y que se está poco a poco cediendo capacidades a las empresas privadas para que puedan proteger a la población a través del uso de armas. Pero bueno, esta suerte de privatización tiene algunos elementos complejos, porque entendemos que se protege o puede contratar una empresa de seguridad quien tiene los recursos para hacerlo, no todos ni todas. Y entonces esto significa que en los sectores urbanos marginales, en los sectores más empobrecidos, donde no pueden contratar los servicios de seguridad, es posible que haya todavía un sistema o una situación de violencia extrema. Entonces vamos a tener como una segregación enorme, podríamos tener una segregación enorme de las ciudades entre sectores muy extremadamente violentos y otros en los que pues se vive una aparente paz, una relativa calma. Entonces es difícil entender lo que está haciendo el gobierno. Me parece que tiene algunos mensajes contradictorios, que no se está viendo el panorama completo, tampoco se está hablando como un mecanismo para la reducción del narcotráfico, de la lucha contra el lavado de activos, que además ha crecido tanto en el país. 3.500 Está leyendo unos análisis de que estudio. En el país se lavan entre el 2 y el 5% del PIB. Entonces, bueno,
la figura de la extradición, si es que insistimos en ponerla y insistimos en su lado benéfico, digamos, o positivo, también debería ir acompañada de otras medidas que nos permitan combatir desde otros frentes el crimen organizado, el narcotráfico, para luchar de una manera integral y no con unos impulsos políticos, unos impulsos que son tan cortos en el tiempo y de tan dudosos beneficios para la sociedad en el largo plazo. Entonces, bueno, hay algunas dudas, creo que el panorama es bastante incierto, ¿no? Doctor Álvarez, en los últimos días se conoció que se han detenido o se han visto involucrados en actividades ilegales, en vacunas y en casos de sicariato, más de 2.000 jóvenes, y la Policía Nacional a través del Ministro del Interior esperan reformas legales que modifiquen las penas hacia los jóvenes, porque argumentan que como son menores de edad, no puede aplicarse sobre ellos el mayor peso de la ley. Y nuevamente volvemos al tema punitivista, es decir, se esperan reformas legales con las que se castiguen más a los adolescentes que se involucran en este tipo de delitos, si eso se da o se da paso, muchos jóvenes tendrían que irse al sistema de rehabilitación de mayores, de adultos, con un sistema de rehabilitación en las condiciones en las que todos conocemos, donde se han producido una serie de matanzas y donde no hay ni de lejos algo de rehabilitación. ¿Qué opinión le merece a usted esa expectativa que tienen las autoridades de gobierno de que se modifiquen las penas para castigar severamente a los adolescentes envueltos en este tipo de delitos? Definitivamente no comparto la línea de mano dura. Creo que la mano dura no resuelve las cosas. Los adolescentes en América Latina generalmente tienden a ser vistos como un problema. Entonces, desde hace tiempo incluso tenemos la categoría de los ninis, de estos adolescentes y jóvenes que ni estudian ni trabajan, y estos ninis tienden a ser grandes porcentajes en las sociedades, sobre todo latinoamericanas, como digo, y son el resultado. El involucramiento de los ninis en actividades delictivas tiende a ser el resultado de la falta de oportunidades en las sociedades. Tiende a ser el resultado, por ejemplo, de la no existencia de suficientes cupos universitarios para estudiar, la inexistencia de suficientes fuentes de trabajo para que puedan insertarse y ser productivos. Entonces, si la sociedad no les permite una inserción adecuada, una inserción positiva, las bandas de crimen organizado muchas veces los acogen, y los acogen dándoles incluso un sentido de pertenencia, que es una cosa que necesitan muchísimo los adolescentes. Si nosotros los castigamos no dándoles oportunidades y los castigamos por insertarse en los grupos que sí les ofrecen acogida y también unas oportunidades, pues estamos destruyendo una generación. Es necesario ver que los jóvenes necesitan otras alternativas, muchas, además necesitan inversión, mucha inversión, ¿no? En parques, en actividades extracurriculares, en educación formal, en creación de oportunidades de primeros empleos, en creación de cupos universitarios, no sé. Hay muchas cosas por hacer con los jóvenes, necesitan mucha inversión, no tanto en el sentido económico, sino en el sentido de necesitan que se piense muchísimo en ellos. Estamos en una sociedad muy adultocéntrica, que se piensan todas las políticas solamente desde y para los adultos, y es necesario darles la voz, y definitivamente creo que el punitivismo contra los jóvenes lo único que va a hacer es aumentar el hacinamiento carcelario y no va a resolver el problema de falta de oportunidades en una sociedad que además tiene muchísimos jóvenes. Es decir, ellos los jóvenes que ahora no tienen oportunidades van a ser castigados, y nos vamos a quedar con una población un segmento de la población muy segmentado, que tenga oportunidades y que pertenecerá a la clase alta, mientras que los pobres tendrán limitaciones para insertarse en el sistema productivo formal, en el sistema educativo formal. Es decir, lo veo muy mal estas declaraciones. Creo que la comisión encargada de derechos humanos y de los derechos de los jóvenes debería poner una alerta sobre estas iniciativas. Creo que no es el camino. Doctora, yo quisiera abordar con usted también el tema seguridad en medio de la coyuntura electoral, porque hemos visto
que en provincias como esta, como Pichincha, que de hecho no es de las más violentas, o sea, no estamos hablando de Esmeraldas o de Guayaquil, que han registrado los más altos niveles de violencia de los últimos años, pero hay candidatos, sobre todo la extrema derecha, el candidato de Creo, el candidato del Partido Social Cristiano, que hablan mucho sobre seguridad y sobre competencias que en realidad, por ejemplo, no tienen estos niveles de gobierno. Me refiero a prefecturas y alcaldías concretamente, ¿no? Que además ayudándole al gobierno para tratar de confundirle a la gente de que la competencia de la seguridad no es exclusiva del Ejecutivo. ¿En dónde caen estas propuestas de campaña de, por ejemplo, le escuchaba ayer o antes de ayer a la alcaldesa de Guayaquil, candidata a la reelección, Cintia Viteri, dijo 41.300 cámaras en toda la ciudad, vamos a tener más cámaras que Tokio, vamos a tener más cámaras que París, que Nueva York, alguna cosa de esas decía, la alcaldesa de hoy, la ciudad más violenta del Ecuador y una de las 50 más violentas del mundo. Entonces, ¿en dónde caen estas ofertas de campaña actualmente de los candidatos a dignidades de elección popular en niveles medios de gobierno? Yo creo que hay dos tipos de candidaturas, ¿no? Las candidaturas que están como más nuevas, que quieren acceder por primera vez al cargo, y las otras que ya han estado en funciones. El primer tipo de candidaturas está ocupada por alguna gente que creo que tiene pocos conocimientos de la función pública y que tiene discursos absolutamente simplistas. Creo que es gente poco informada, con pocos datos, y que está apelando a la visceralidad y al miedo que tenemos todos y todas de ser asaltados. Lo que decía Alexis hace un momento: ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo le va a tocar a mi familia? ¿Cuándo van a ser nuestros hijos e hijas víctimas de un asalto o de un delito peor? Entonces apelan a eso, y es muy fácil apelar al sentimiento de querer estar protegidos. Vamos a castigar a los delincuentes. Pues ¿quién no quiere que se castigue a los delincuentes? Vamos a no sé, crear o dar más armas a las empresas de seguridad para que protejan mejor a los ciudadanos. Pues la gente común y corriente, la que no tiene tiempo de informarse, la que está menos preocupada por tener una reflexión crítica, pues aceptan estas propuestas que son simplistas, que son lineales. Ahora, hay los otros tipos de candidatos, que son los que tienen ya más experiencia en la gestión pública, que saben, que manejan datos, que saben lo que quiere la gente y que tienen idea de unas ciertas políticas que podrían implementar. Creo que estos candidatos a veces podrían ser como un poco más peligrosos porque tienen más elementos para manipular la opinión pública. ¿Qué quiero decir con esto? En el caso de Guayaquil tenemos esta oferta de las 41.000 cámaras. Estuve recientemente haciendo un análisis muy breve sobre cómo iban a funcionar estas cámaras. ¿Dónde se iban a poner? ¿Cuántas se han puesto? ¿Cuántas van a comprar? Y lo que encontré es que hay una información muy parcial sobre este sistema de cámaras. Es decir, no sabemos la marca de cámaras que se van a instalar, no sabemos dónde, ya hay un primer lote de cámaras que se han instalado, y se ofrece a la ciudadanía que estas cámaras van a tener posibilidad de hacer reconocimiento facial. Y esta información del reconocimiento facial debería pasar a la entidad de seguridad ciudadana municipal para que en conjunto con la policía se haga el análisis y se pueda definir quiénes son los delincuentes que están en las calles, etcétera. Suena bien. Sin embargo, entiendo que esas cámaras no tienen todavía reconocimiento facial porque no se ha comprado el software. Es decir, se ha comprado el equipo a precio de cámaras con un software adecuado, sin embargo el software no existe. Y esta información no está completa. Es decir, están jugándonos un poco con cosas que parecen pero no son. La vigilancia, por otra parte, no ha demostrado nunca la reducción del delito, ha demostrado solamente la disuasión en ciertas áreas y en los países donde se han hecho estudios. En Ecuador no se han hecho estudios sobre la relación entre la presencia de cámaras y la reducción del delito. En Guayaquil tampoco. Es decir, doctor Álvarez, nos pueden inundar de cámaras por todo lado, pero eso no significa que vamos a estar más seguros, porque hasta ahora para lo que sirven, no sirven para la prevención, o no en todos los casos al menos, nos sirven para que nos volvamos espectadores de los niveles de violencia que tenemos. Pero también podrían ser utilizadas las cámaras con otros fines que no sea solo la reducción del delito.
Además, implica la vulnerabilidad del derecho a la privacidad. Entonces, hay una serie de asuntos que hay que discutir en torno a la implementación de cámaras que no se está discutiendo y se está jugando con el temor de la gente y con la expectativa de poder vivir en una sociedad en paz, ¿no? Y la gente piensa, bueno, pues si hay una cámara y reconoce al delincuente, pues este puede ser apresado y entra a la cárcel y se limpia de delincuentes a la ciudad, en este caso. Pero no funciona así porque no tenemos el reconocimiento facial, porque a través del uso de esta tecnología, cuando se implemente, si es que llega a hacerlo, se puede apresar a gente que tampoco está cometiendo delitos, se pueden cometer o se pueden vulnerar algunos derechos. No hay transparencia en la contratación pública, no se sabe si estas cámaras a qué marca pertenecen, cuándo van a empezar con el reconocimiento facial, no se sabe por qué esta información va a estar en la entidad de seguridad ciudadana del municipio cuando debería estar en manos de la policía. Hay una serie de irregularidades que son absolutamente sofisticadas y que tampoco calan en la opinión pública. Lo que cala es, vamos a poner cámaras para limpiar de delincuentes a la ciudad y para que usted viva tranquilo, vote por mí. Bien. Y pues es una oferta tentadora, a fin de cuentas. Bien. Gracias, pero doctora. tiene engaños detrás. Por supuesto. Muy amable, muy gentil. Gracias por aceptar siempre las invitaciones a dialogar, a la doctora Carla Álvarez. Bueno, un buen día para Licenia, para Alexis y para todos los que nos están escuchando. Hasta luego. Gracias. Lo propio para usted, doctora, la doctora Carla Álvarez, especialista en materia de seguridad, que ha estado con nosotros, 8:45 minutos, una brevísima pausa y ya regresamos.